a todos y todas. Mi nombre es Marcos Bonet y soy profesor en la Universidad de Valencia en el Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación. Mi ponencia lleva por título El horror sin final, expansión retrospectiva, world building y gestión de franquicia en Welcome to Derry. Las narraciones de terror suelen suscitar una pregunta aparentemente simple: ¿de dónde vienen los monstruos? En muchas historias la respuesta parece obvia: los monstruos proceden de lo sobrenatural o de aquello que se encuentra más allá de los límites de la experiencia cotidiana. Sin embargo, una lectura más atenta del género sugiere que el horror rara vez se limita a esa dimensión fantástica. Con frecuencia, los monstruos aparecen como la manifestación de conflictos históricos, sociales o culturales que permanecen latentes en la comunidad que los produce. En este sentido, el horror constituye una forma narrativa particularmente eficaz para representar aquello que una sociedad intenta reprimir u olvidar. Casas embrujadas, bosques malditos o poblaciones atravesadas por acontecimientos traumáticos funcionan como espacios donde se sedimenta una historia conflictiva que regresa bajo formas espectrales. El monstruo no aparece entonces como una irrupción completamente del exterior, sino como la figura que revela la persistencia de esa memoria reprimida. La obra de Stephen King ocupa una posición singular dentro de esta tradición. A lo largo de varias décadas, sus novelas han explorado de manera sistemática las fracturas sociales e históricas de Estados Unidos, utilizando el horror como un dispositivo narrativo capaz de hacer visibles esos conflictos. Entre todas estas novelas, It, publicada en 1986, constituye uno de los ejemplos más ambiciosos de este proyecto. La novela no solo relata el enfrentamiento entre un grupo de niños y una criatura monstruosa, sino que reconstruye la historia de la ciudad ficticia de Derry como una sucesión de episodios traumáticos que reaparecen periódicamente bajo distintas formas cada 27 años. Este trabajo parte de la hipótesis de que la dimensión espacial de ese horror, la construcción de Derry como archivo histórico del trauma social, constituye el verdadero núcleo estructural de la novela. La expansión contemporánea de este universo narrativo a través de adaptaciones cinematográficas y televisivas plantea entonces una pregunta crítica: ¿qué ocurre con esa lógica espacial cuando el relato se transforma en una franquicia serial dentro de la industria audiovisual contemporánea? El análisis que Fredric Jameson dedica a la relación entre la novela El Resplandor y la película de Stanley Kubrick forma parte de un marco teórico más amplio, desarrollado en obras como Postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío o avanzado, y la estética geopolítica. En estos trabajos, Jameson sostiene que la cultura contemporánea se caracteriza por una transformación profunda en la forma en que las narrativas representan la historia. Uno de los conceptos centrales de este planteamiento es el de espacialización de la experiencia histórica. En el contexto del capitalismo tardío, la historia deja de percibirse únicamente como una secuencia narrativa coherente y comienza a aparecer fragmentada o dispersa en configuraciones espaciales. El pasado se manifiesta entonces como algo inscrito en lugares, edificios o paisajes que funcionan como depósitos materiales de memoria histórica. En este sentido, el espacio narrativo puede actuar como una forma de lo que Jameson denomina mapa cognitivo, un intento de representar estructuras sociales complejas a través de configuraciones espaciales que permitan percibir la relación entre la experiencia cotidiana, la historia y el sistema económico. La centralidad del espacio en la estructura narrativa de It se vuelve aún más evidente si se tiene en cuenta un dato revelador sobre la génesis de la obra. Durante el proceso de escritura, Stephen King llegó a considerar la posibilidad de titular la novela simplemente Derry. Finalmente, por consejo de los editores, se optó por el título It. Sin embargo,
es significativo que Stephen King quisiera titularla Derry. Esto sugiere hasta qué punto el propio autor concebía la ciudad como el verdadero núcleo narrativo de la historia. A lo largo de la novela, el personaje de Mike Hanlon actúa como una especie de historiador archivista del pueblo. Sus investigaciones permiten reconstruir una serie de episodios traumáticos que atraviesan distintas épocas: el incendio racista de Black Spot, la explosión de la Fundación Kitchener o diversos actos de violencia extrema. Todos estos actos van a aparecer en la reciente serie de Welcome to Derry. Estos acontecimientos transforman a Derry en algo más que un simple escenario. La ciudad funciona como un archivo histórico donde distintas capas de violencia social se acumulan y reaparecen periódicamente bajo nuevas formas cada 27 años. El monstruo Pennywise no constituye tanto el origen del mal del pueblo como la figura que dramatiza la persistencia de esa violencia histórica. La concepción de Derry como espacio donde se sedimenta la violencia histórica puede situarse también dentro de una tradición crítica más amplia en los estudios sobre el horror. Robin Wood interpretó lo monstruoso como el retorno de lo reprimido. Aquello que la cultura dominante intenta excluir reaparece bajo forma monstruosa para desestabilizar el orden social. De manera similar, Mark Fisher ha utilizado el concepto de hauntología para describir espacios donde el pasado continúa ejerciendo una presión espectral sobre el presente. Desde esta perspectiva, los lugares aparecen atravesados por temporalidades superpuestas en las que los acontecimientos históricos no terminan de desaparecer completamente. La ciudad de Derry puede entenderse precisamente en estos términos. El pueblo funciona como un espacio donde distintas formas de violencia histórica permanecen latentes bajo la superficie de la vida cotidiana. El monstruo, que emerge periódicamente, vuelvo a repetir, cada 27 años de las alcantarillas, no representa tanto una amenaza exterior como la dramatización narrativa de esa memoria histórica reprimida. Aquí tenéis al monstruo como síntoma, ese retorno de lo reprimido. El monstruo puede verse en una de las ventanas de la casa. Desde la perspectiva teórica de Fredric Jameson, esta diferencia puede formularse también en términos de la oposición entre formas narrativas modernas y posmodernas. En It, la estructura del relato se organiza a través de una compleja red de temporalidades superpuestas, historias fragmentarias y episodios históricos interconectados que convierten la ciudad de Derry en un espacio donde múltiples capas de significado coexisten sin integrarse completamente en una narrativa lineal. Este tipo de construcción responde a lo que Jameson identifica como una lógica cultural posmoderna, caracterizada por la ruptura de la continuidad temporal, la yuxtaposición de registros narrativos y la dificultad de producir una representación totalizante de la historia. En este contexto, la imposibilidad de localizar el mal en una única figura coherente favorece su desplazamiento hacia el espacio. Cuando el conflicto no puede reducirse a un antagonista claramente identificable, el mal tiende a aparecer como una cualidad difusa inscrita en el propio entorno, la ciudad, sus instituciones, su historia. La espacialización del horror se convierte así en una forma de representar la complejidad de los procesos sociales que subyacen al relato. Desde la perspectiva de la teoría de la seriedad televisiva, Jason Mittel ha señalado que la televisión contemporánea tiende a desarrollar narrativas complejas capaces de expandirse a través de múltiples líneas temporales y estructuras seriales. Esta idea ha sido desarrollada por Mittel en Televisión compleja, donde describe cómo la televisión contemporánea combina serialidad prolongada, tramas múltiples y continuidad narrativa compleja. Al mismo tiempo, este proceso puede analizarse también desde la teoría del world building. Según Mark J. P. Wolf, los mundos narrativos contemporáneos funcionan como espacios expansivos que pueden ser explorados desde múltiples relatos, medios y temporalidades. Esta lógica expansiva ha sido descrita también por Henry Jenkins como parte de la narrativa transmedia, en la que los universos ficcionales se desarrollan a través de múltiples medios y plataformas. Del mismo modo, Derek Johnson ha mostrado cómo las franquicias contemporáneas
Funcionan como sistemas de gestión narrativa donde distintos textos contribuyen a la expansión controlada de un mismo mundo ficcional. Todo ello podría hacernos pensar que nada mejor que una serie televisiva contemporánea para mostrar la espacialidad del terror del texto original It. Diversos autores han señalado que las series que transformaron el medio a finales del siglo XX y comienzos del XXI, como Los Sopranos, The Wire o Lost, tendieron a abandonar las estructuras melodramáticas tradicionales, caracterizadas por la oposición clara entre héroes y villanos, y en su lugar introdujeron personajes moralmente ambiguos y conflictos estructurales difíciles de resolver. Sin embargo, Welcome to Derry parece invertir parcialmente esta tendencia. La serie Welcome to Derry tiende a reorganizar el material original de It en una estructura narrativa mucho más próxima a formas modernas y melodramáticas, donde el conflicto se articula en torno a oposiciones claras entre personajes, niños y monstruos, víctimas y verdugo, y donde la progresión narrativa recupera una linealidad centrada en la acción. En este tipo de configuración, la concentración del mal en una figura central, el monstruo, reduce la necesidad de construir el espacio como portador de significado histórico. La ciudad deja de funcionar como archivo del trauma y pasa a operar como un simple escenario donde se desarrolla el enfrentamiento. Y eso que la serie contiene muchos espacios como el instituto, el cine, el manicomio, la biblioteca, el parque con la estatua de Paul Bunyan, el depósito de agua o la casa que da acceso a la guarida del monstruo. Desde este punto de vista, Welcome to Derry no solo desespacializa el horror, sino que también simplifica su complejidad formal, desplazándolo desde una lógica posmoderna de fragmentación histórica hacia una narrativa más convencional basada en el conflicto directo. La narrativa se organiza fundamentalmente en torno a secuencias de acción, enfrentamientos con el monstruo y desarrollo de personajes individuales. El espacio pierde progresivamente su función estructural dentro del relato. Desde esta perspectiva, el paso de la novela a la franquicia audiovisual puede interpretarse como un proceso de desespacialización del horror. Allí donde el relato original construía un espacio cargado de memoria histórica, la expansión serial transforma ese espacio en un decorado funcional subordinado a la lógica de la franquicia. Y me despido con esta imagen de la ciudad real de Bangor, que es en la que se inspira la ciudad ficticia de Derry. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado.